Voy a leer el Midrash a partir del título que dice: el tercer decreto del faraón, arrojar a los bebés varones al Nilo. El faraón comprendió que no podía depender de las parteras para disminuir el número de los Yahudim. Él también estaba urgido a la acción por un sueño aterrador que lo acosaba. En su sueño se había visto a sí mismo sentado en su trono. Un hombre anciano aparecía ante él sosteniendo una gran balanza que suspendió delante del faraón. Se extendió con una mano, tomó a todos los nobles y príncipes de la corte egipcia, los amarró y los colocó de un lado de la balanza. Luego trajo una pequeña oveja blanca y la puso del otro lado de la balanza. Y, he aquí, la balanza continuó descendiendo hasta que la pequeña oveja blanca los hubo bajado a todos. El faraón se despertó con un sudor frío sobre su frente. Entonces, verás, se soñó que todos los egipcios estaban en una parte de la balanza y una oveja en la otra parte. La oveja representa a Moshe en Isaías 43. Como ya hemos visto, ¿verdad? Isaías desde el 42 en adelante es muy claro con respecto a la segunda venida. Curiosamente en el 43, por ende, hablando del testigo como Moshe, 43:1 dice: ahora así dice Yahweh, creador tuyo, Jacob, y formador tuyo, Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Igual hemos visto, ¿verdad? Sucede con el último, que tiene un nombre de nacimiento, pero después Yahweh le da otro nombre. Y Yahushua dijo que él tendría un nombre nuevo para la segunda venida, cuando le habla a las iglesias. Dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán, como a Moshe, ¿no? Cuando pases por el fuego no te quemarás, como Abraham y Daniel, ni la llama arderá en ti. Bueno, no, Daniel estuvo con los leones, los amigos de Daniel estuvieron en el fuego. Ni la llama arderá en ti, porque yo, Yahweh, Elohim tuyo, el apartado de Israel, soy tu salvador. Oigan, a Egipto he dado por tu rescate. Entonces, toda la gente de Egipto, por sus pecados, vale menos que Mashiach. Bueno, cuando decimos Mashiach es obvio, pero bueno, pongámoslo así, que el testigo como Moshe. Básicamente Satanás, como es acusador, dice: hey, deme a este hombre porque es un pecador, testigo como Moshe. Y Yahweh, que dice: no, si quiere le doy a todos los egipcios, pero este hombre no me lo toque. Imagínense qué sorprendente. Todos los egipcios estaban en una parte de la balanza y en la otra estaba Moshe. Y Moshe se trajo abajo a todos los egipcios, en el sentido de que pesó más que ellos. Entonces, esto que estamos viendo aquí, que el faraón tuvo como sueño, es una representación de esto que estamos leyendo aquí. Yahweh está diciendo: aunque Satanás me pida su vida, le voy a dar antes a todos los egipcios. Y obviamente también eso se aplica con nosotros, en el sentido de que, imagínense el amor que Yahweh nos tiene, como la niña de sus ojos, que si Él tiene que destruir el mundo entero para salvarnos, lo va a hacer. Y ahí es donde volvemos a lo mismo. Si alguien no quiere ser destruido, pues que haga la voluntad de Yahweh. Nada de que, uy, tiene favoritos. Vuélvase un favorito. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba a cambio de ti. 3 naciones enteras para no destruirlo. Porque a mis ojos eres de gran estima. Muy interesante, no está diciendo a los ojos de los hombres, ¿verdad? Para los hombres de fijo va a ser lo peor. Pero Yahweh dice: a mis ojos eres de gran estima. Vean qué hermoso. No importa lo que los hombres digan, Yahweh lo conoce su corazón. Eres honorable y yo te he amado. El amado, o sea, David, el renuevo de David, la rama. Daré pues hombres a cambio de ti y naciones a cambio de tu vida, confirmándolo. Naciones, si tengo que dar más que Egipto, Etiopía y Seba, las doy a cambio de ti, de tu vida. Repito, ¿por qué? Porque igual que en Zacarías, Satanás estaba al lado de Yahushua, el sumo sacerdote, para decirle que estaba condenado, y Yahweh lo mandó a cambiar de ropas, a ponerle ropas de gala. Y dijo él: este es un tizón sacado del fuego. Así como nosotros por nuestros pecados íbamos al infierno, Yahweh nos sacó, aunque Satanás dijese lo que dijese. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu descendencia, y del occidente te recogeré. Del occidente te recogeré. Nosotros estamos en el occidente. Entonces la segunda venida es del occidente. Yahushua vino del oriente. La segunda venida es del occidente. Igual que Moshe, de Egipto. ¿Estamos? O sea, me refiero a que el occidente no es parte de Israel, entonces es parte de los gentiles. Igual que Egipto, era tierra de gentiles. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu descendencia, y del occidente te recogeré. Diré al norte: da acá, y al sur no los retengas. Trae de lejos a mis hijos y a mis hijas de los confines de la tierra. Segundo Éxodo. A todos los llamados de mi nombre, Yahweh, Yahudim, que para estima mía los he creado, los formé y los hice. Que para estima, Atzilut, los he creado, Beriyá, los formé, Yetzirá, y los hice, Asiyá.
los 4 niveles de creación del Padre, los 4 niveles en los que Yahweh trabaja. Para estima, eso es Atzilut, esa fue la idea que emanó en el Padre. Quiero estima, voy a hacer una iglesia que me dé estima. Y al darme ella estima, se la voy a devolver porque es como un espejo. Entonces Yahweh nos creó para darnos estima, para darnos honra, esplendor. Y la recibimos, ¿por qué? Porque se la devolvemos a Él, que es quien nos la entregó en primera instancia. A todos los llamados de mi nombre, que para estima mía, Atzilut, los he creado, Beriyah, los formé y los hice. Y esto se puede dividir, ¿verdad? Para estima mía, la emanación de Yahweh en la cabeza de hacernos fue antes de Génesis 1, 2000 años antes, ese periodo de ángeles. De Génesis hasta el año 2000, poniéndolo en 2000, o sea, de 2000 en 2000, pero se puede decir después del diluvio, fue cuando Él nos creó. O sea, creó en Adán, pero la creación continuó en el sentido de mentalmente y todo lo demás. A partir del año 2000 o después del diluvio, empezó la formación. Nos empezó a formar con la ley de Moisés. Y a partir de que vino Yahushua, nos hizo a través de su espíritu. Y ahora estamos en el año 6000, que es el día 6, cuando Adán fue creado. Entonces, lo que Yahweh quiso desde un principio, desde el principio de la creación, con respecto al hombre, se está cumpliendo hasta ahora. Así como Yahweh hizo al hombre el 6º día, el verdadero hombre que Yahweh quería se está formando hoy. Y por eso nosotros seremos, ¿verdad?, la iglesia escogida y seremos como Mashiach. Ahora en Isaías 53, verso 7, dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como un cordero fue llevado al matadero. Eso habla de la primera venida, el cordero de Pesaj, lo llevaron a matarlo. Se cumplió literalmente con Mashiach. Después viene la segunda venida, que se cumple espiritual, y por eso lo dice como una metáfora. Como una oveja delante de sus trasquiladores. El que una oveja sea trasquilada representa un hombre ser muerto. La oveja representa a los integrantes de la congregación. Entonces una oveja es alguien que es de la congregación que se convierte en el líder cuando lo matan, como uno de los 2 testigos. Vean qué curioso que Moshe lo comparó en el sueño del faraón Yahweh con una oveja. La oveja pesaba más que todos los egipcios. Aquí estamos viendo que el último es como una oveja. El testigo como Moshe, entonces es como una oveja. Y por eso Yahweh dijo: yo soy el primero y yo mismo seré con los últimos. Porque es una oveja de entre los 144,000. O sea, de la iglesia escogida. Entonces 144,000 son los que pasan vivos. Pero tiene como líder a Moshe, que va a morir y resucitar. Dice: el faraón se despertó con un sudor frío en su frente, convocó a sus 3 consejeros principales. Ellos eran Bilam, el mago universalmente famoso, Yitro, en aquel tiempo conocido como Reuel, quien era un hombre sabio y filósofo, y Job, un hombre recto de la tierra de Uz. Bilam, al escuchar el sueño, declaró inmediatamente: no hay duda acerca del significado de vuestro sueño. Él presagia que un niño yahudí un día destruirá Egipto. El faraón pidió a sus 3 consejeros su opinión acerca de cómo tratar a los yahudim. Yitro elevó su voz. Como ustedes saben, declaró, cada vez que nosotros intentamos dañar a los yahudim en el pasado, nos convertimos en los perdedores. Ustedes recuerdan que el difunto faraón que detuvo a Sará por una noche fue afligido por una plaga. Así también fue Abimelech, rey de los Filistim. Más aún, es nuestro deber recordar la deuda de gratitud que nosotros debemos a Yosef, la que nos obliga a abstenernos de cualquier plan malvado contra los yahudim. Oigan, Yitro observó el creciente disgusto en la cara del faraón y se dio cuenta que ella auguraba peligro para él. Hizo apresuradamente su salida a través de una puerta posterior del palacio. De allí huyó a Midian para escapar de la furia del faraón. Luego Bilam expuso su opinión. Escúcheme, su majestad. Dijo: yo conozco bien a esta nación. Le diré a usted cómo habérselas con ellos. Como es claro de la historia, el fuego no los daña. Su Elohim salvó a su ancestro Abraham de la caldera ardiente. Espadas no los matan. Nosotros sabemos que Yitzhak fue salvado del cuchillo de Abraham sobre el altar y que un carnero fue sacrificado en su lugar. Está claro que ellos son inmunes a la esclavitud. Jacob fue esclavizado por Labán con todo tipo de trabajo concebible y no obstante él emergió exitoso y rico. Tanto como yo puedo ver, existe solo un elemento que tiene poder sobre ellos: el agua. Ordenad a vuestros soldados arrojar a los bebés varones Yahudim al Nilo para ahogarlos. Hasta ese momento los israelitas no habían sido salvados por el agua. Entonces él se le ocurrió: lo único que queda aquí es agua, matarlos por agua. Cuando es interesante, ¿verdad?, que Noé fue salvado a través de agua. Pero recordemos que Noé no era un israelita. Todavía no existía el pueblo de Israel, porque Abraham ni había nacido. Todos los astrólogos del faraón concordaron con las palabras de Bilam, porque ellos pensaron que Yahweh no podía castigarlos por ahogar niños de Yahudim. Vean, oigan. Ellos conocían el principio
de que Yahweh trata con el hombre midá que neguet midá, ¿verdad? Medida por medida. Por arrojar niños al agua, razonaron, incurrirían en el castigo de muerte por inmersión, o sea, por bautismo. No obstante, asumieron, dado que Yahweh se había obligado a sí mismo por un juramento a Noah de no traer otro diluvio nunca sobre el mundo, inevitablemente escaparían el castigo. Vean cómo los impíos piensan. Según ellos encuentran formas de pecar sin ser condenados. Encuentran formas de hacer lo que les dé la gana sin sentirse culpables. Entonces ellos dijeron, no, como Yahweh le prometió a Noé que nunca más iba a destruir a la humanidad por agua, no vamos a ser culpables. No es nuestra culpa que se mueran en agua, a pesar de que son ellos mismos los que los están echando. O sea, no están tomando en cuenta sus propias acciones. Es el legítimo hombre que dice, si yo hago algo malo y el Padre me lo permite, es él el que lo está haciendo. Vean la estupidez, y así piensan muchas personas. Si él es todopoderoso y yo puedo matar a alguien, es él el que lo está matando, porque él me hizo a mí para matarlo. Eso es una estupidez, ¿verdad? Por supuesto, porque él nos dio el libre albedrío, y allá usted lo que haga con él, después va a tener que responder. Los egipcios declararon que mataran a todos los niños hebreos en agua, pensando que no iban a poder ser juzgados por eso. Pero ellos mismos sabían que Yahweh castiga midá que neguet midá, medida por medida. Entonces, como los egipcios echaron a todos los niños hombres al agua, Yahweh se encargó de que todos los hombres egipcios murieran ahogados. Vean qué perfecto que es el Padre y justo. Su razonamiento, no obstante, era imperfecto. Yahweh había jurado solamente no anegar la tierra íntegra nuevamente, pero él aún podía traer un diluvio sobre naciones individuales, ¿verdad? Yahweh prometió que él no llenaría la tierra entera de agua. Él no dijo que podía inundar una nación u otra. Por eso es que hoy en día hay tsunamis y toda esa cuestión. Dice, los egipcios finalmente fueron ahogados en el mar de Juncos, en el Yam Suf, como castigo por haber ahogado a los bebés Yahudim. El faraón también consultó a su tercer asesor, Job, conocido como Job, para escuchar su opinión en la materia. Pero Job eligió permanecer en silencio. Cuando vio, como le sucedió a Yitro, ¿verdad? Jetro, dijo, no, mejor me quedo callado. El faraón, por consiguiente, decidió implementar el consejo de Bilam. Todos los tres consejeros, oigan, fueron recompensados por Yahweh, midá que neguet midá. Yitro, que al emitir un juicio veraz, fue recompensado con descendientes que se convirtieron en jefes del Sanedrín y que tuvieron la oportunidad de juzgar a otros justamente. Bilam, que aconsejó que los Yahudim fueran masacrados, fue eventualmente muerto por ellos. Job, que permaneció silencioso, fue afligido con sufrimiento. Entonces aquí vemos según el Midrash la razón por la que fue afligido Job en el libro de Job. Esta es la razón principal. Por quedarse callado, él sufrió, ¿verdad? Es como cuando uno ve que a alguien se le está haciendo injusticia y se queda callado. Uno termina siendo parte de la injusticia. Entonces, como Job se quedó callado y permitió que le hicieran daño a los hebreos, Yahweh permitió que le hicieran daño a él. Por otro lado también, después Job, ya estando herido, se dejó decir algo, que de Yahweh viene el mal, y por eso fue castigado un poco más. Aunque también, ¿verdad? Hemos visto y lo hemos hablado, que Yahweh tiene misericordia, o él reconoce cuando una persona dice algo por desesperación. Entonces, por decirlo así, no se lo tomó a pecho lo que dijo Job en ese momento, porque Job estaba desesperado. Pero sí le dejó claro que el mal no viene de él. Quien tiene la oportunidad de protestar contra el mal y permanece indiferente es juzgado culpable por Yahweh. Cuando los egipcios supieron del edicto que significaba muerte para los niños Yahudim, se regocijaron grandemente, siendo ellos la más inmoral de las naciones. Su pensamiento inmediato fue que todas las niñas Yahudim sobrevivientes serían suyas para tomarlas. Imagínense ustedes, ¿verdad? Lo que están pensando ellos. Les valió la muerte de miles de niños. Lo que pensaron fue, vamos a tener mujeres guapas. El nacimiento de Moshe. El líder de la generación y cabeza del Sanedrín en aquel tiempo era Amram, de la tribu de Leví. Él era un sadik perfecto, un justo. Según la tradición judía, Amram fue una de las 4 personas que no pecaron nunca, de ningún modo, y murió solo porque Yahweh había decretado muerte sobre la humanidad. Cuando la nueva ley del faraón fue publicada, Amram tenía 2 hijos, Aharón y Miriam, y su esposa estaba embarazada de 3 meses de un niño. Cuando Amram escuchó que todos los varones recién nacidos estaban predestinados al exterminio, razonó, ¿para qué deberíamos nosotros tener más hijos solo para verlos masacrados? A fin de establecer un ejemplo que todos los Yahudim siguieran, él se divorció de su esposa públicamente. Subsecuentemente todos los hombres Yahudim también se separaron de sus esposas, pero su pequeña hija Miriam discutió con él. Tu decisión es más dura que la del rey. Vean, Miriam no aguantó nada. Y vean también qué inteligente. Le dice que su decisión era peor que la del faraón. Y él, como líder espiritual del pueblo, y su propia hija diciéndole, usted es peor que el faraón, él pensó que estaba haciendo bien, pensó que estaba evitando sufrimiento, evitando muerte.
Pero vean el razonamiento de Miriam, qué inteligente. Tu decisión es más dura que la del rey, dijo. Mientras que la ley del faraón rige solamente para los hijos varones, tú impides el nacimiento tanto de niños como de niñas. El faraón andaba matando todos los hombres, dejaba a las niñas vivas. Al Amram mandara que no hubiesen nacimientos, estaba evitando que nacieran niñas. Entonces era peor. Además que los niños que los egipcios mataban tenían la oportunidad de entrar al reino de Yahweh, mientras que un niño que no nace en este mundo no va a poder entrar al reino de Yahweh. Entonces el faraón solo les quitaba esta vida y Yahweh les daba la eterna. Amram no estaba ni siquiera permitiendo que entraran a la eterna. El faraón puede privarlos de sus cuerpos, mas sus almas continuarán viviendo en el mundo eterno. Tú, sin embargo, impides que sus almas siquiera entren al mundo. ¿Se acuerdan? Yahushua dijo que para entrar al reino de Yahweh hay que volver a nacer. Hay que nacer de agua y de espíritu. Cuando entramos a este mundo nacemos de agua, en el vientre de la madre. Entonces la única forma de entrar al reino de Yahweh, de entrar a la eternidad, es entrando a este mundo. Alguien que no entra a este mundo no puede entrar al reino de Yahweh. Por eso es que los ángeles no están sujetos al mundo por venir, a menos de que vengan a este mundo como humanos. Un salmo muy interesante en el 82:6. Yahushua le dijo esto a los fariseos. Los fariseos querían matar a Yahushua por él decir que era hijo de Yahweh. Y Yahushua les responde a ellos citando este verso, lo cual es muy poderoso porque Yahushua lo citó sin decir, como dice la escritura, sino que él dijo, yo os dije, dando a entender que todo lo que está escrito salió de la boca de Yahushua porque él es la palabra. Entonces Yahushua, en vez de decir, como en otras ocasiones, como dice el Salmo, sino que simplemente dice el Salmo y dice, yo dije, vosotros sois Elohim y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Esto es lo que dice el Salmo, yo lo leí entero. Bueno, leí el 7. Yahushua citó el 6, diciéndoles, si está escrito que ustedes son hijos del Altísimo, ¿por qué me quieren matar a mí por yo decir que soy hijo de Yahweh? ¿Qué es esa incongruencia? ¿Qué es esa contradicción en sus mentes? Si está escrito que somos hijos del Altísimo, ¿por qué van a juzgar como blasfemo a Yahushua por decirlo? Entonces, este es un salmo que Yahushua usó para decir que no estaba mal él decir ser hijo de Yahweh. Lo cual nosotros que creemos en él entendemos obviamente que así es. Pero para los que no creen, es blasfemia, los judíos, por ejemplo, cuando aquí estaba escrito esto. Ahora, lo sorprendente de todo este asunto es que Yahushua le estaba hablando a hombres, fariseos. Si leemos este verso en contexto, Yahweh le estaba hablando a ángeles. Entonces, este verso es el principal que nos muestra que los ángeles se vuelven hombres. Porque Yahweh le habló a ángeles y les dijo, ustedes son hijos de Elohim, pero van a morir como hombres. ¿Y cómo pueden morir como hombres si no se convierten en hombres antes? Y Yahushua le habló a hombres y aplicó este verso que es para ángeles. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los fariseos fueron ángeles que se hicieron hombres y no eran de los ángeles buenos, puesto que le rechazaron. ¿Me explico? Entonces aquí vemos confirmación de que los ángeles se hacen hombres. Y por eso los ángeles de los 144,000 son los ángeles que pelean junto a Micael al sacar a Lucifer. Mientras los escogidos están huyendo a las montañas, Micael va a pelear con los ángeles de esos escogidos en el cielo contra Satanás. Después, cuando ya los escogidos entran al reino de Yahweh, vienen a pelear junto a Mashiach en la guerra de Armagedón. Y ahí aparece que los escogidos vienen en caballos blancos, porque ya se dio como la unión entre los ángeles y los humanos. Entonces por eso dice, yo dije, vosotros sois Elohim y todos vosotros hijos del Altísimo, del Elión. Pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Pues así como el último va a ocupar el lugar de Lucifer, así como David ocupó el lugar de Saúl, los 144,000 van a ocupar el lugar del tercio de ángeles que van a caer con Lucifer. Estaba profetizado también en Salmos que otro ocupe su lugar. Y entró Paulus para ocupar el lugar de Judas. El último va a ocupar el lugar de Satanás. ¿Y quién era Judas? El hijo de perdición. ¿Se acuerdan? Entonces, así como Judas representaba a Satanás, a pesar de llamarse Yahudá, y Paulus ocupó el lugar de Judas, igual el último y los 144,000 van a ocupar el lugar de Satanás y sus ángeles. Y nosotros estamos en guerra contra principados y potestades en lugares celestiales. Eso quiere decir que nosotros nos vamos a convertir en principados y potestades en lugares celestiales. Por eso somos los que vamos a juzgar. Tú, sin embargo, impides que sus almas siquiera entren al mundo. Entonces, si no se entra a este mundo, no se puede entrar al porvenir. Más aún, yo estoy segura de que el edicto del faraón será revocado pronto, mientras que tu decreto perdurará. Amram reconoció la fuerza de sus argumentos. Vean la humildad de este hombre. ¿Cuántos padres le van a hacer caso a su hija? ¿Cuántos padres le ponen atención a sus hijos con respecto a las decisiones que deben de tomar? Vean la humildad de este hombre que oyó a su hija y reconoció que tenía razón y actuó como ella dijo. Cuando Caín mató a Abel,
Adán se separó de Eva porque dijo, ¿para qué vamos a seguir teniendo hijos si se van a morir, si se van a matar entre ellos? Pero después cuando llegó Sila y Adá, las dos esposas de Lemec, llegaron a decirle que se iban a separar de Lemec porque era un asesino. Adán les dijo que no. Y ellas le dijeron, ¿y usted se separó de Eva y nos está diciendo a nosotros que no nos separemos? ¿Quién lo tiene a usted diciendo que actuemos diferente a como usted actuó? Entonces Adán dijo, sí, tiene razón. Y volvió y se unió otra vez a Eva. ¿Y cuál fue el hijo que tuvo? Set, que quiere decir sustituto, porque sustituyó a Abel. Igual que Jacob, quiere decir suplantador, porque suplantó a Esaú. En este caso, en el caso de Abel, Abel no era injusto, no era impío como Esaú. Entonces, como sabemos, Caín representa a Satanás, Abel representa a Yahushua. Caín mató a Abel y Adán tuvo otro hijo para sustituir a ese. Set representa a la segunda venida, el último, que sustituye a Yahushua, quien el mundo mató y sacó del mundo, puesto que se fue para el cielo. Entonces, Adán se volvió a unir con Eva para tener la representación del último. Si no hubiese tenido a Set, nosotros no estaríamos aquí, si él no se hubiera vuelto a unir con Eva. Entonces, igual con la segunda venida de los 144,000. Igual como aquí tenía a Aarón y a Miriam, como si fuese Aarón Abel, por decirles algo. Y cuando volvió a estar con Yochebed, fue donde nació Moshe, como si fuera Set. Entonces Set ahí está conectado con Moshe, porque sucedió algo muy similar, de que Amram, igual que Adán, se divorció y después se volvió a casar. El nacimiento de David fue Yishai, estaba casado y se divorció pensando que estaba mal estar casado con ella, entonces se divorció, pero después se volvió a juntar con ella cuando se dio cuenta que no estaba mal. Set, Moisés y David nacieron de un matrimonio que antes se separó, de un matrimonio que se divorció, y por eso David dijo haber nacido en pecado. Y Yahushua nació de un matrimonio que todavía no se había unido, o sea, al revés, todavía no se habían casado y nació Yahushua. Igual que Sara, las matriarcas principales eran estériles y Yahweh hizo un milagro para que dieran a luz. Por otro lado, Miriam era virgen, que es como el extremo de una estéril, y Sara era estéril toda la vida y dio a luz después de que se le fue el periodo. Entonces, cuando era imposible, fue cuando dio a luz. Igual como es imposible que una virgen dé a luz. Moisés, Set y David nacieron de una relación similar, y los tres representan la segunda venida. Dice, Amram reconoció la fuerza de sus argumentos. Él decidió que Yochebed debía unirse a él de modo notable para que todos los hijos de Israel comprendieran. Una jupá fue erigida, y Aarón y Miriam danzaron frente a ella. Los hijos de Israel siguieron el ejemplo de Amram nuevamente y volvieron a casarse con sus esposas. Un milagro le sucedió a Yochebed, quien tenía 130 años de edad en aquel tiempo. Sus arrugas y pelo gris desaparecieron y ella fue rejuvenecida. Dice aquí, los comentaristas cuestionan la necesidad de este milagro, puesto que Yochebed en aquel tiempo ya estaba embarazada. Etz Yosef explica que si ella hubiera retenido su viejo aspecto, los hijos de Israel hubieran razonado que él solo la tomaba nuevamente porque ella era en todo caso incapaz de dar a luz hijos, pero que ellos no estaban autorizados a tomar nuevamente a sus esposas y engendrar hijos condenados a la destrucción. Fue solo cuando vieron que Yochebed era joven y de capacidad de dar a luz hijos que ellos entendieron claramente que estaban destinados a continuar propagándose. Dice, durante aquel tiempo los astrólogos egipcios se presentaron ante el faraón y anunciaron, nosotros prevemos que el redentor de los Yahudim está a punto de nacer. No estamos seguros, sin embargo, de si es Yahudí o egipcio. ¿Verdad? No sabían por qué era Yahudí entre los egipcios. Entonces vino como ladrón en la noche. La visión de los astrólogos fue confundida, ya que Moshe, a pesar de haber nacido de madre Yahudí, sería criado por una mujer egipcia, Batía, la hija del faraón, en el propio palacio del faraón. Si existe una posibilidad de que el redentor pueda ser egipcio, el faraón declaró, nosotros debemos incluir a todos los recién nacidos varones en el decreto de aniquilación por los próximos 9 meses. Los egipcios se enfurecieron ante las palabras del faraón, ridiculizaron la idea de que un líder de los Yahudim pudiera emerger de su pueblo. El faraón, no obstante, no prestó atención a sus protestas y ordenó a los soldados arrojar también a los bebés egipcios en el Nilo. Vean lo impío que era. Y aquí está parte de lo que veíamos ahora en Isaías. Daré a los egipcios a cambio tuyo. También los egipcios terminaron muriendo. Y, como sabemos, la plaga de los primogénitos. La plaga de los primogénitos fue por esto mismo, porque ellos estaban mandando matar a los primogénitos. Dice, los astrólogos del faraón creían firmemente que el futuro redentor perecería si solo fuera arrojado al Nilo. Sus visiones astrológicas revelaban que sería castigado por medio de agua. Interpretaron que esto significaba que se ahogaría. En realidad, esta predicción se refería al posterior castigo de Moshe mediante el agua de Meribá, donde fue decretado sobre él que moriría en el desierto y no entraría en la tierra de Israel.
¿Se acuerdan? Las aguas de discordia, Meribá. Y eso lo veremos eventualmente en el Éxodo, muy, muy bueno. Porque hubo dos partes en las que Moshe hizo que saliera agua de la piedra. Al inicio de los 40 años y al final de los 40 años. Representando la primera venida y la segunda venida después de 40 jubileos. Entonces Yahweh sacó agua de una piedra para representar que vendría la piedra angular y daría el agua de vida. Moshe la primera vez golpeó la piedra porque Yahweh le dijo, para representar que la piedra angular vendría al mundo y sería golpeado, o sea, sacrificado por nuestros pecados para recibir el espíritu, el agua. Entonces Moshe fue y golpeó la piedra, salió agua al inicio de los 40 años. Al final de los 40 años, Yahweh le dijo, cuando los hijos de Israel otra vez tenían sed, Yahweh le dijo a Moshe, vaya y háblele a la piedra. Pero Moshe, por el estrés que tenía, por cómo lo estaban tratando los israelitas, se enojó y golpeó la piedra otra vez. Entonces, si la primer venida era representada por Moshe golpeando la piedra, y ahora Yahweh le dice, no golpee la piedra, háblele, y él la vuelve a golpear, quiere decir que Moshe, por esa acción que hizo, profetizó que la segunda venida también sería asesinado. O sea, básicamente en esa historia vemos como que Yahweh le estaba diciendo, no es necesario que los dos testigos mueran, solo Yahushua. Pero Moshe, por enojarse, golpeó la piedra. Entonces hizo el mismo reflejo profético que había hecho al inicio. Entonces Moshe mismo decretó que volvería a venir y moriría, básicamente. Porque el golpear la piedra representa la muerte de Mashiach. La segunda vez había que hablarle y él la golpeó. Entonces, al él golpear la piedra y no obedecer a Yahweh, Yahweh decretó sobre él que no podría ver la tierra prometida, no podría entrar a la tierra prometida, sino que tendría que morir antes. Y por eso fue que murió sin entrar a la tierra prometida, por golpear la piedra. Pero eso representa, repito, que antes de los escogidos entrar al lugar preparado, el testigo como Moshe tiene que morir. Entonces por eso Moshe entró antes de entrar a Jericó y hubo un cambio de líder por otro hombre que se le dio el nombre Yahushua, para representar que cuando el testigo como Moshe muere, se une con el primero. Y una vez unidos, siendo uno, llevan al pueblo escogido al lugar preparado, la tierra prometida. ¿Sí está claro? Igual que lo del árbol, todo estaba decretado, pero es para que entendamos que con el sacrificio del primero es suficiente para nosotros, pero por el pecado de la gente, del pueblo, el testigo como Moshe va a tener que morir también, porque hay una parte donde aparece que fue culpa de Moshe por su enojo, pero hay otra parte en la escritura donde dice que fue culpa del pueblo. Entonces Yahweh reconoce en la misma escritura que el pueblo llevó a Moshe a actuar de esa forma. Entonces quiere decir que la muerte de los dos testigos, principalmente el testigo como Moshe, porque ese es de expiación, es por el pueblo. Por el pueblo, a pesar de tener a Yahushua, seguir pecando. Por el hecho de que a pesar de que Yahushua se presentó hace 2000 años, el pueblo siguió adorando el becerro de oro, por ejemplo, el Señor. En Éxodo 17 se menciona que Yahweh le dijo, allí yo estaré ante ti sobre la peña, en Horeb. Golpearás la peña y saldrán de ella aguas para que beba el pueblo. Deuteronomio 32:50 dice, muere allí en el monte al cual subes y te reunirás a tu pueblo, así como murió Aarón tu hermano en el monte Hor y se reunió a su pueblo, por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel en las aguas de Meribá, en Kadesh, en el desierto de Sin, porque no me apartaste en medio de los hijos de Israel. Verás por tanto delante de ti la tierra, pero no entrarás a ella, en la tierra que doy a los hijos de Israel. Pero Números 20:11, bueno, el 8, toma la vara y reúne la congregación, esta es la orden de Yahweh, tú con tu hermano Aarón, oigan, y hablad a la peña a la vista de ellos. Entonces la segunda vez Yahweh le dijo, háblele a la peña. Ahora leímos en el Éxodo que decía golpéela, ¿verdad? La primera fue golpeada porque representaba que Yahushua sería golpeado por sus pecados. Esta es la segunda vez, representa la segunda venida. Y Yahweh nada más dice, háblele. Hablad a la peña a la vista de ellos, ella dará su agua, así sacarás para ellos agua de la peña, y darás a beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moshe tomó la vara delante de Yahweh como él le mandó. Reunieron Moshe y Aarón a la congregación delante de la peña, y él les dijo, oíd ahora, rebeldes, haremos salir agua de esta peña para vosotros. Vean, ahí ya Moshe ya estaba harto. Vean cómo les habla, oigan rebeldes. Y vean lo que dice, haremos sacar agua de esta peña. Es Yahweh el que está haciendo salir el agua. Pero ya estaba tan cansado que dice, ¿quiere que le saque agua? Y vea que incluye a Aarón, puesto que dice, haremos, como los dos testigos. Dice, oíd ahora rebeldes, haremos salir agua de esta peña para vosotros. Y alzando su mano, Moshe golpeó la peña con su vara 2 veces. Vean, perfecto, 2 veces. Representa la muerte de los dos testigos.
brotó agua en abundancia, y bebió la congregación y sus bestias. Pero Yahweh dijo a Moshe y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para apartarme delante de los hijos de Israel, por tanto no entraréis con esta congregación en la tierra que les he dado. Qué feo. Pero repito, esto era una profecía de que los dos testigos tendrían que morir por estos dos golpes de Moshe. ¿Estamos? Entonces, como los adivinos del faraón pudieron prever que Moshe sería castigado por agua, ellos no se dieron cuenta en qué momento ni por qué. Pero como vimos, Moshe fue castigado por sacar agua de la peña a punta de golpes. Los sabios del faraón previeron que Moshe sería castigado por agua, entonces dijeron: hay que matarlos en agua. El redentor del pueblo va a ser castigado con agua. Entonces dijeron: si lo echamos en el río Nilo, va a morir. Entonces, dice por acá: los astrólogos del faraón creían firmemente que el futuro redentor perecería si solo fuese arrojado en el Nilo. Sus visiones astrológicas revelaban que sería castigado por medio de agua. Interpretaron que eso significaba que se ahogaría. En realidad, esta predicción se refería al posterior castigo de Moshe mediante el agua de Meribá, donde fue decretado sobre él que moriría en el desierto y no entraría a la tierra de Israel. Vean cómo los adivinos pueden ver algo, pero terminan así sacando deducciones erróneas. Los ángeles tienen más conocimiento que los hombres, y los ángeles pueden ver más al futuro que los hombres. Entonces, al tener más conocimiento y poder ver más allá, pueden sacar deducciones, ¿verdad? Como estadísticas. Entonces le hablan a los que los siguen, como los videntes estos, y les dicen: hey, va a pasar esto. Claro, los ángeles hablan como si fuese fijo, 100%, y ellos mismos saben que es una posibilidad. Entonces hay una diferencia entre lo que los ángeles predicen y lo que Yahweh profetiza. Lo que Yahweh profetiza es porque no hay duda, por eso todas las profecías son 100%. Lo que los magos, astrólogos dicen es una posibilidad, pero por el ego que tienen, el orgullo que tienen, lo enseñan como si fuese. Dice: el 7 de Adar, a Yochebed y Amram les nació un hijo. El 7 de Adar es el nacimiento de Moshe. 7 de Adar. Cuando él entró al mundo, la casa brilló con luz de la presencia celestial, con luz de la Shekinah. El bebé nació circuncidado. O sea, la forma en que yo entiendo cuando los judíos dicen esto es que nació sin piel que se le podía cortar. El prepucio era muy pequeño, entonces no había que cortarle extra, entonces era como si ya hubiera nacido circuncidado. Entonces eso, en el sentido judío, representa que Yahweh lo mandó apartado. Pero ¿qué representa para nosotros? Esto es algo muy sorprendente. Si para los judíos Moshe nació circuncidado, quiere decir que ellos no lo circuncidaron. Entonces en realidad Moshe era incircunciso. ¿Me explico? Muy sorprendente, porque muestra que la circuncisión de la carne es simplemente eso, la carne, un símbolo. Y muestra que la segunda venida vendría como ladrón en la noche, como egipcio, y por ende incircunciso. ¿Recuerdan lo que dijo Pablo? Pablo hace un verso muy interesante, porque en Mashiach Yahushua ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Elohim, pues como está escrito: el nombre de Yahweh es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Cuando la gente que era de su pueblo hacía lo malo, la gente terminaba hablando mal de Yahweh por las acciones del pueblo. Igual hoy en día, la gente habla mal de Yahweh, del Todopoderoso, por las acciones de los cristianos. Juzgan la escritura por lo que ven a los cristianos hacer, sin entender que los cristianos que actúan mal no están haciéndolo por lo que dice la escritura, simplemente porque están haciendo lo malo. Entonces, el nombre de Yahweh es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. La circuncisión en verdad aprovechas si guardas la Torá, pero si eres transgresor de la Torá, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Y está escrito que no hay hombre que sea tan justo que haga el bien y no peque. Entonces, no hay hombre que cumpla la Torá al 100%, solo Yahushua. Eso quiere decir que todos somos transgresores de la ley. Por ende, cualquier persona que sea circuncidada es transgresor de la ley, punto. Si fuera que somos capaces de mantenerla, entonces está bien circuncidarse. Dice: pero si eres transgresor de la Torá, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Por tanto, si el incircunciso guarda las ordenanzas de la Torá, ¿verdad? Como un gentil que no se haya hecho la circuncisión, pero ama a Yahweh con todo el corazón, todas las almas, todas las fuerzas, y a su prójimo como a sí mismo, ya está cumpliendo la Torá. ¿No será considerada su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente, oigan, esto es una profecía escondida, porque no aparece como una profecía, pero es lo que buscaba. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la Torá,
te condenará a ti, que con la letra de la Torá y la circuncisión eres transgresor de la Torá. Entonces, aquí Pablo se estaba profetizando, quizás sin saberlo, que la segunda venida sería un hombre incircunciso de carne, pero circunciso de corazón. Y Yahweh le permitirá a él juzgar a los circuncisos de carne. Entonces, todos los judíos que estaban circuncidados, que rechazaron al Mesías y rechazan hoy en día el testimonio, van a ser juzgados por el último, a pesar de que en la carne sea incircunciso. Por eso Moshe, cuando nació, no le hicieron la circuncisión. Para los judíos es porque nació circunciso. Pero el hecho de que no le hayan hecho la circuncisión quiere decir que no la tenía, era incircunciso. ¿Sí me explico? El bebé nació circuncidado, una señal de que sería un justo. Amram besó a su hija Miriam. Tenías razón, le dijo. Profetizaste que tu madre daría luz al Redentor de los hijos de Israel. Amram y Yochebed llamaron a su hijo Yacutiel. Entonces el primer nombre que se le dio a Moshe fue Yacutel. Pero él se volvería eternamente famoso por el nombre de Moshe. Una muestra de que los papás, al último, los papás le dan un nombre, pero Yahweh le da otro con el que se va a hacer famoso para la eternidad. Igual que Jacob lo cambió a Israel y otros ejemplos hemos visto. De hecho, Moshe tenía 10 nombres. Él se llamaba Yeret, que significa el que bajó la Torá celestial a esta tierra. Yeret quiere decir descender, o el que hizo descender la Torá, por eso le pusieron Yeret. También el que restauró la Shekinah, que antes de la entrega de la Torá se había retirado del séptimo cielo. Se dice que cuando la Shekinah, la presencia celestial, estaba en el paraíso, ¿verdad? Con Adán. Cuando Adán pecó, subió al segundo cielo. Después, cuando sus hijos pecaron, subió al tercero. Y cuando hablamos en este caso de cielos, son todos los cielos que están en el segundo cielo, ¿verdad? ¿Se acuerdan que dividimos en general en 3 cielos? Pero el segundo cielo hay muchas divisiones. Entonces, cuando se habla de más de 3 cielos, se está hablando de los cielos que hay en el segundo. Cuando se habla solo de 3, es porque se está separando todo en 3 partes. Entonces se dice que la Shekinah subió, y cuando Moshe llegó, la hizo bajar otra vez a la tierra. El término Yeret también denota soberano, puesto que Moshe fue un líder del pueblo de Israel con la autoridad de un rey. Segundo nombre, Avigdor. Este nombre deriva de la palabra raíz, que quiere decir cerca. Moshe fue la cabeza de todos los sabios, que instruyeron medidas de precaución para proteger la ley de la Torá de ser violada. Esto es lo que Yahushua vino y llamó mandamientos de hombres. El hacer un mandamiento para evitar que se rompa el de Yahweh. Pero no se dieron cuenta que al crear esos mandamientos más bien estaban rompiendo los de Yahweh. Heber, el tercer nombre. Este nombre denota que Moshe llevó a los hijos de Israel más cerca de su padre en el cielo por medio del Mishkan que él construyó. Heber significa juntar. Avisojó, ya que Moshe fue el más grande profeta que jamás vivió, que viene de visualizar. Y Yacutiel, que significa que enseñó a los hijos de Israel a poner su esperanza en Yahweh. Yacutiel está relacionado con la esperanza. Abi Sanuach fue más exitoso que cualquier líder que lo sucedió en hacer que los Yahudim abandonasen la idolatría. Vean cómo 2 de los nombres empiezan con Abi, que quiere decir mi padre. Entonces muestran que Moshe se convertiría en el padre del pueblo. Tubiah. Moshe fue llamado así porque cuando nació, su madre lo vio que era bueno. Sí, se puede Tobiah. Tob bueno y ya de Yahweh. El bueno de Yahweh. Recuerden que Yahushua, cuando lo llamaron bueno, él dijo, ¿por qué me llamas bueno si solo uno es bueno y es de Yahweh que está en los cielos? Eso también se puede entender como, ¿por qué me llamas bueno si bueno es el último? Moshe. O sea, Yahushua está diciendo, ¿por qué me llamas último si yo soy el primero? Otra forma de decirlo. Ahora, no estoy diciendo que el último sea bueno en todo el aspecto, es simplemente porque representa al Padre, que es bueno. Shamayá, o Shemeyá, Moshe mereció este nombre porque Yahweh escucharía sus oraciones, ¿verdad? Que viene de Shama, que es escuchar. Después, Ben Netanel, a él le fue dado este nombre porque fue el hombre a quien Yahweh le dio la Torá. Natán, que quiere decir dar, y él, Elohim dio. Leví fue también uno de los nombres de Moshe porque él era de la familia de Leví. Ese era el 10º nombre. A pesar de ello, la Torá no usa otro nombre más que Moshe. Yahweh dijo, puesto que la hija del faraón salvó tu vida, yo juro que solo te llamaré por el nombre que ella te dio. Hasta que Moshe tuvo 3 meses de edad, Yochebed pudo ocultar su existencia de los egipcios. Ellos solo habían comenzado a observarla después de que su esposo la hubiera tomado nuevamente, contando 9 meses a partir de allí. Cuando Moshe tuvo 3 meses de edad, Yochebed fue prevenida. Los soldados egipcios están buscando a tu infante. Yo lo esconderé bien para que ellos no lo encuentren, contestó Yochebed. Los vecinos, no obstante, le advirtieron, ¿no sabes tú cuán astutas son las mujeres egipcias?
Ellas llevarán a sus bebitos a tu hogar y los harán llorar. Cuando tu bebé escuche sus lloros, él gritará también y revelará así su presencia. Cuando los niños oyen a otros niños llorar o gritar, ellos también gritan como para comunicarse. Entonces las egipcias llevaban a sus hijos a las casas de las hebreas, esperando que los niños de las hebreas gritaran, entonces que se pudieran dar cuenta dónde estaban. Al escuchar los trucos engañosos de las taimadas mujeres egipcias, Jochebed temió que se perdiera la vida de su hijo si continuaba en la casa. Por lo tanto, ella ideó un plan. Tomó una pequeña cajita y embadurnó el interior con barro y el exterior con brea para hacerla impermeable. Fabricó un pequeño casquete sobre la cajita porque dijo tristemente: ¿quién sabe si presenciaré la jupá de mi hijo? Matrimonio. Ella depositó la cajita con el bebé en su interior, próxima a los márgenes del río Nilo. Mientras preparaba a su infante para esta peligrosa prueba, palmeó a su hija mayor Miriam en la cabeza y le preguntó: ¿qué le pasó a tu profecía, Miriam? Como nosotros como humanos esperamos que la profecía se cumpla como nosotros pensamos. Según nosotros, la profecía tiene que cumplir como a nosotros se nos ocurre, sin pasar por ningún sufrimiento, ninguna aflicción. Entonces, Miriam había dicho: vas a dar a luz al Redentor del pueblo. Cuando Jochebed tiene que poner a su hijo en la caja y echarlo en el Nilo, le hace a Miriam: hey, ¿y su profecía qué? No se cumplió. ¿Qué le pasó a tu profecía, Miriam? Miriam, no obstante, no perdió la fe. Acompañó a su madre al río y permaneció parada a la orilla del Nilo, esperando ver cómo Yahweh cumpliría su palabra. Vean la fe. Digo, no, aunque lo echen en el Nilo, yo sé que Yahweh lo va a hacer. Jochebed tenía una buena razón para depositar la caja en el Nilo, antes que esconderla en cualquiera de otros numerosos lugares. Ella tenía la esperanza de que los signos astrológicos indicasen entonces que el Salvador Yahudí había sido arrojado al Nilo y los egipcios abandonasen su persecución de potenciales candidatos. Entonces, como normalmente echaban los niños al Nilo para que se ahogaran, Jochebed fue inteligente y dijo: lo voy a echar al Nilo pero en una caja. Entonces los astrólogos van a ver que ya el Redentor fue echado en el Nilo y van a dejar de buscarlo. ¿Me explico? Entonces vean qué inteligente. Dijo: lo echo en el Nilo pero en una cajita, no se va a ahogar. Pero le van a decir a los astrólogos que ya está en el Nilo, entonces ellos van a pensar que ya se ahogó. Esto fue precisamente lo que sucedió. Tan pronto como la cajita de Moshe fue puesta a flote en el Nilo, los astrólogos se apresuraron a decirle al faraón: el Redentor de los Yahudim ha sido arrojado al Nilo. El faraón inmediatamente abolió su edicto y desde entonces no fueron arrojados más niños al Nilo. En verdad, Yahweh salvó a todos los niños Yahudim que habían sido lanzados al río. Él ordenó al río arrojarlos sobre la tierra seca. El río los depositó sobre tierras desiertas donde fueron alimentados por Yahweh. ¿Se acuerdan? Esto lo habíamos hablado la vez pasada. Que ordenó a la roca de un lado de los niños producir miel y a la roca al otro lado dispensar aceite y alimentar a los infantes. Dice: estos niños que habían sido salvados y criados por la Shekinah, más tarde reconocieron a Yahweh en el mar rojo, en el mar de juncos, y exclamaron: este es mi Elohei y yo lo estimaré. Vean qué poder. Entonces, Yahweh los salvó, y por eso cuando los salvó del Yam Suf, del mar de juncos, ellos reconocieron que era Yahweh quien los había salvado de niños. Así como los sacó del Nilo, los hizo pasar en seco por el Yam Suf. Y dijeron lo que dice Éxodo 15:2. El día en el que Moshe fue expuesto a las aguas del Nilo era el 6 de Sivan. El 6 de Sivan. El día en que Moshe recibió la Torá. Entonces, el mismo día que Moshe recibiría la Torá en el futuro, fue el mismo día que lo echaron al agua. Los ángeles en el cielo rogaron a Yahweh: ¿debe Moshe perecer en este día, el preciso día en el que se destinó la entrega de la Torá a los hijos de Israel? Entonces Yahweh mandó a salvar.